producto pionero, ha de ser completamente distinto, ha de ser nuevo. Viene a ser, de manera muy redonda, un 9% del sueldo bruto del trabajador. El alcance de los incentivos es exactamente el mismo para una startup que para una gran empresa. Es que el riesgo que tienes a día de hoy es mínimo. Los errores más comunes son o que no están bien justificados o que la partida de elegibilidad de los gastos no está hecha de manera correcta. Agotaremos cualquier vía administrativa para dar solución o respuesta a cualquier requerimiento por parte de la administración. Hablando de Hacienda no va a ser bonito. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero, cofundador de empresas como IMAS o Protongo, dedicadas 100% a la innovación. Y hablando de innovación, en el episodio de hoy vamos a explorar una temática fundamental para todas aquellas empresas y startups que están inmersas en el desarrollo de proyectos de innovación, y es cómo aprovechar al máximo los beneficios fiscales disponibles para nuestros proyectos. Y es que aunque suene raro, en este país, en España, innovar tiene premio. Bueno, más que premio tiene ahorro, diríamos. Y para darnos luz sobre este tema, hoy nos acompaña Xenia Carballo, que es Key Account Manager en Layton, una consultora que se dedica a ayudar a las empresas a financiar sus proyectos de innovación aprovechando los incentivos fiscales que el Estado pone a nuestra disposición. Básicamente se trata de no dejarse dinero encima de la mesa y sacar partido a todo lo que está disponible para empresas que están desarrollando proyectos de I+D+I. En este episodio vamos a profundizar en temas como qué proyectos son elegibles para recibir beneficios fiscales, cómo adecuar los incentivos según la etapa y el tamaño de la empresa y cuál es el cauce para que startups, pymes y grandes empresas puedan optimizar su financiación a través de estos mecanismos. Así que, Xenia, bienvenida a Toque de Ingenio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Aquí estamos a ver qué te cuento. Pues oye, pues si te parece, aprovechando la presentación que te decía, que aunque parezca raro, en España la innovación tiene premio, ¿no? Tiene ahorro, pues explícame por qué tiene premio la innovación en España. Lo tiene y de hecho al final se considera una herramienta clave, ¿no?, para la evolución a nivel competitividad de las empresas, ¿no? Al final el hecho de ser más innovador te va a permitir ser más competitivo prácticamente en todos los sectores y esto de alguna manera se sabe, se intenta fomentar y se intenta de alguna manera potenciar, y una de las herramientas son los incentivos fiscales. Al final, ¿qué hacen, no? ¿Por qué tiene premio? Porque lo que te permiten es financiar o de alguna manera reducir costes cuando vas a lanzar un proyecto o incluso cuando ya lo has lanzado. Hay diferentes mecanismos que te permiten justamente esto, ¿no? Tener un retorno, en este caso fiscal, y en otros casos es a través de incentivos o a través de ayudas puras y duras, ¿no? Que sí que ves un ingreso para desarrollar o llevar a cabo un proyecto determinado, pero hay diferentes palancas que nos ayudan a poderlos llevar a cabo, o si ya los hemos llevado a cabo, premiarlos, ¿no? Y poder aprovechar de alguna manera esta facilidad o este pequeño impulso, más que facilidad, que está a nuestra disposición y que deberíamos aprovecharlos todos. Porque estamos hablando de beneficios fiscales. Uh-huh. Beneficios fiscales, entiendo, al final es dejar de pagar determinados impuestos que, si va aplicado a empresas, pues básicamente es el impuesto de sociedades, ¿no? O sea, exacto, por eso... Perdón. No, por favor. La invitada eres tú. Por eso te hacía la diferenciación antes de palancas fiscales como tal o ayuda y subvención, que muchas veces tendemos, ¿no?, a englobarlo bajo el mismo paraguas, y es verdad, ¿no?, que son incentivos fiscales, pero al final uno afecta directamente a la fiscalidad de la empresa propiamente, pues un impuesto de sociedades, dejar de pagar más impuestos o reducir una base de la seguridad social, por ejemplo, de alguno de los trabajadores, pero después tenemos ingresos directos de ayudas que al final no dejan de ser, pues eso, te presentas a una ayuda, a una subvención y tienes una aportación económica antes de realizar el proyecto. Entonces sí que es verdad que reduces el coste, por lo tanto el impacto acaba siendo fiscal igualmente, pero no es una reducción de impuestos, sino que es un impulso económico puro y duro. Vale, ¿y cómo funciona
el hecho de que sea la deducción fiscal sobre el impuesto de sociedades o las bonificaciones al personal investigador, ¿no? Exacto, hemos de diferenciar, ¿no? Incentivos fiscales a la I+D+I puramente. Existen estas dos palancas, que es la deducción fiscal, que como tal la deducción siempre aplica sobre el impuesto de sociedades y lo que te permite es reducir la cuota a pagar, ¿no? Hay asteriscos, por decir de alguna manera, no es... es que si no tengo impuesto, tal... Bueno, hay diferentes palancas y diferentes maneras de aplicar, pero la deducción aplica sobre el impuesto de sociedades. En caso de que sea negativo, se podrían buscar alternativas como la monetización o el tax list, que más adelante te contaré. Y después, paralelamente a esto, tienes las bonificaciones en la seguridad social por personal investigador, que en este caso es pues, todas aquellas personas, ¿no?, que tenemos destinadas dentro de la empresa a desarrollar proyectos tecnológicos o que forman parte de este personal dedicado a I+D+I, a minorar su cuota de contingencias comunes de la seguridad social. Por lo tanto, al final, el cliente tiene un ahorro directo bueno, deja de pagar este porcentaje. En ese caso, cotizaciones a la seguridad social. Exacto. O sea, tenemos como las dos, más allá de subvenciones y ayudas, que eso, bueno, entiendo que depende mucho de las comunidades autónomas, hay algunos organismos propios incluso locales, ¿no?, del Estado, de todo, donde tú tienes, supongo que gestionarlo independientemente según los proyectos. Lo que tú me estás diciendo al final son como dos grandes programas que el Estado pone a tu disposición para cualquiera, ¿no? Entiendo. Exacto. Las empresas tienen que cumplir algún requisito en concreto, más allá de ser española, supongo, ¿no? Y de desarrollar proyectos. Claro, o inversión, ¿no? Más que el proyecto, que haber hecho inversión en I+D+I, ¿no? Lo que pasa que aquí el abanico es súper amplio y hay proyectos de muchos tipos que podremos acogerlos finalmente a proyectos de I+D+I, ¿no? Pero como requisito básico, pues me atrevería a decirte que no, seguramente me estoy tirando en una piscina chula, porque evidentemente cada empresa ha de cumplir una serie de características para poderse acoger, ¿no? Cuando he desarrollado el proyecto, personal interno, no tengo personal, lo he subcontratado, lo he hecho todo con colaboraciones externas, pero no necesitas un requisito básico, ¿no? Lo que necesitas es haber llevado a cabo o un proyecto o tener personal que desarrolle proyectos. De innovación. Exacto. Bueno, en realidad innovación de I+D+I, ¿no? Porque la innovación es la última I de las tres, ¿no? Correcto. Esto de hecho es muy importante y está bien que me lo preguntes ahora porque yo creo que a partir de este punto es como que todo el mundo entiende los conceptos, ¿no?, de qué es la I+D+I. Es muy típico y yo trabajo mucho con un equipo consultoría que siempre decimos lo mismo y es que la I+D la tenemos en nuestra cabeza, ¿no?, como la típica del laboratorio con bata blanca, sí. ¿no? Es que la fórmula de la Coca-Cola o la vacuna del COVID, eso es I+D, ¿no? Y gente con matraces y... ¿no? Exacto, pero es que el concepto es muchísimo más amplio. Es verdad que la I+D pura sí que es algo completamente objetivo, no hay ninguna, no es subjetivo para nada, ha de romper con el estado del arte existente, ha de ser transgresor, ha de ser completamente nuevo dentro de su sector y una novedad a nivel mundial, de hecho, pero tenemos la I pequeña, que es la innovación tecnológica, que esta es la que la realidad del 70-80% de empresas en España deben de llevar a cabo, porque entran muchísimas mejoras o avances que la empresa hace a nivel subjetivo. Es súper importante esto, es que al final, aunque tú lances un producto que sea igual que el de la competencia, pero tú has diseñado y has desarrollado tu producto, esto es innovación. ¿Por qué? Porque estás desarrollando alguna solución, un producto, un proceso, un sistema, estás desarrollando algo que mejora o que de alguna manera mejora lo anterior desde un punto plenamente subjetivo. Partes de una base en tu empresa, partes de un punto y llegas hasta otro punto, ¿no? Pues toda esta evolución hasta llegar de A a B es innovación tecnológica y no lo has de comparar con ninguna otra empresa, ningún sector, es completamente subjetivo. Hay una mejora, hay un avance tecnológico en este proceso de desarrollar o de llegar del punto A al punto B. Sí, pues de alguna manera esto es innovación, ¿no? O sea, existe ese avance, pero ese avance lo puede tenerlo ya la competencia y el mero hecho de que yo lo incorpore en mi empresa ya se considera innovación. Eso es. Vale. Y el I+D, entonces, o sea, si sacamos el I+D de lo que son técnicos con matraces y lo bajamos un poco a las pymes sobre todo, ¿no? Vale.
¿qué se considera I+D o qué? Un producto pionero, ha de ser completamente distinto, ha de ser nuevo. Es investigación y desarrollo. Investigo algo y desarrollo algo que no existe previamente. Al final es muy complejo y por eso al final también el premio, ¿no?, que decíamos antes, es mucho mayor, tienes un retorno mucho mayor, porque el riesgo asociado es mucho mayor. Muchas veces la I+D va asociado a un riesgo muy, muy alto y es primero que consigas dar con una solución, ¿no? Cuando tú haces una investigación, la investigación puede que no te lleve a ningún lado, que no encuentres una solución, ¿no? O este desarrollo al final que va de manera conjunta con la I+D, puede no llegar o que cuando lo desarrolles no haga o no consigas dar con la fórmula que tú tenías en tu cabeza, sí. ¿no? Y ese riesgo asociado, de hecho, es lo que más se premia, que tú hayas hecho una inversión, igual que al final es una inversión de dinero y tiempo muy elevada para poder llegar a una solución que para ti es completamente disruptiva y pionera en el mercado y no lo consigas, ¿no? A nivel terrenal, si lo asociamos y lo ponemos, es que pueden ser temas y cosas tan variadas, desde una máquina o que previamente no existía y ahora conseguimos que nos dé una solución o nos haga un proceso de una manera determinada, ajustando unos tiempos determinados y que junta un material con otro que antiguamente, que nunca se había utilizado para llevar a cabo ese proceso y ahora hemos dado con la manera de hacer, a un producto como tal, ¿no?, que no existía en el mercado, un robot que me hace algo que no existe, ¿no? Ya no es tanto el hasta dónde llego, sino la manera, ¿no?, en la que desarrollo. O pues, este es muy fácil o más fácil de ver todo y que es muy, muy, muy complicado conseguirlo en software, pues cualquier manera de programar que conlleve unos algoritmos distintos, ¿no?, una manera de programar distinta a la que se venía o se ha ido utilizando siempre y nos da una solución completamente distinta. Crear un nuevo lenguaje de programación. Exacto. O sea, al final es que el abanico es súper amplio, pero hemos de pensar en que la manera más clara de asociar no tiene que ir vinculado, no se pide, pero cuando tú piensas en algo que tiene una patente, está muy claro, ¿no?, cuál es la I+D ahí, pues asociémoslo a algo parecido, lo que el incentivo no te pide que tengas una patente para poder aplicar la I+D. Se hacen evidentemente para justificarlo, sí que vas a tener que hacer un estudio de mercado y ver, ¿no?, un poco qué hay, qué no hay, porque claro, tú puedes decir, no, esto no existe, bueno, tendremos que demostrar, ¿no?, de alguna manera que no existe previamente, pero más allá de eso, lo que hemos de crear es una solución que previamente no haya existido y puede ser en cualquiera de los 3 ámbitos que aplican, producto, proceso, sistema, que creo que ya lo he comentado. Producto, procesos y sistemas. Exacto, puedes desarrollar un producto. Lo que pasa es que por esa regla de 3, te diría que prácticamente todos los proyectos de cualquier startup con los que trabajamos nosotros, pues serían I+D. Y no sé si luego se lo puedes justificar. Por ejemplo, el ejemplo de Martin Cohen, que es la empresa Mixo, ha desarrollado una máquina que es un dispensador de cubatas. Entonces, en vez de tener un dispensador, pues una especie de máquina de vending, pero tú seleccionas, pues quiero un ron con Coca-Cola, ¿no? Y la máquina pues incorpora el dosificador de alcoholes, incorpora el dosificador de hielo, los vasos, ¡pam!, y te sale el producto hecho. Esa máquina no existía en ningún sitio y él podría llegar a demostrar. ¿Eso sería I+D? Se tendría que ver qué componentes hay detrás de esta máquina para que realmente se pudiera considerar algo revolucionario, algo nuevo, algo completamente innovador, todo y que Sí. o no, pero a priori, como idea, como idea de algo que no existe y ahora existe, sería una investigación y un desarrollo. Sería planteable. Después se tendría que hacer y evidentemente esto con los ingenieros técnicos que desarrollen o que de alguna manera validen, ¿no?, todo este proyecto a nivel de justificación para ver si es apto o no apto para una deducción fiscal, ellos de alguna manera lo que hacen es calificar el proyecto, ¿no?, como I+D o IT en función de 1000 criterios distintos. Pero si lo que queremos es de alguna manera entender, ¿no?, o plantear, oye, esto ¿podría ser planteable como tal? Podría ser. ¿Que no lo es? Sería innovación tecnológica seguro, porque hemos desarrollado. Al final, pues la mayoría de la gente que escucha esto son o empresas que están desarrollando un nuevo producto, que es nuevo, o startups que han tenido una nueva idea y han dicho, mira, vamos a hacer esto. Eso es la mayoría de la gente que de alguna manera nos sigue. Entonces, pues todos estarían ahí.
Estamos debatiendo, yo te estoy insistiendo sobre la diferenciación entre I+D e innovación porque entiendo que cuando lo aplicas luego al tanto por ciento de desgravación variará bastante, ¿no? Bastante. Aquí sí que el premio es o me llevo el gordo casi, Sí, pero bueno, al final, para que entendamos un poco, la diferenciación únicamente aplica a deducción fiscal, ¿vale? Bonificación no. El personal dedicado a I+D o el personal dedicado a innovación tecnológica van a tener el mismo descuento en la seguridad social. Aquí no hay ningún tipo de distinción, es personal investigador y entonces se considera personal investigador pues todo aquel dedicado a actividades de I+D+I, ¿vale? vale. Y que no hagan actividades que no son elegibles, que hay una serie de actividades pues, como podría ser marketing o podría ser, imagínate, ¿no? Tú tienes un ingeniero, que este ingeniero además hace ofertas económicas Claro, a puede ser un cliente. comercial también. Ahí esto ya no es un puramente técnico, Claro. ¿no? Estamos hablando de personal técnico o investigador dedicado en exclusiva a este tipo de tareas. Pues van a tener este descuento. Y independientemente del proyecto al que vayan dedicados, sino que lo que fomenta y se centra mucho es en la actividad que desarrolla el técnico, ¿vale? Dentro de las elegibles. Mismo descuento, ¿vale? Pero espera un segundo, ya que estás ahí, ¿cuál es ese descuento? Vale, aquí es que desde septiembre del año pasado justamente nos cambió un poquito la normativa, pero la horquilla está entre el 40 y el 50% en la base de contingencias comunes. Viene a ser, de manera muy redonda, un 9% del sueldo bruto del trabajador. Vale. Más o menos, para que Vale. tengamos como referencia ese punto. Pero va esto, las contingencias comunes entre un 40 y un 50%. ¿Y cómo es? ¿Dejas de pagarlo a la Seguridad Social? Correcto. ¿Lo pagas y luego te lo devuelven? No, en el momento que lo aplicas se hace hacemos un estudio previo, ¿no? De efectivamente encajas con el incentivo y no vas a hacer tareas que vayan ahí colateralmente, Sí, que pero no que sea estafoso, excluyan. vamos. Exacto. Y una vez validados los perfiles, lo que haces es activarlo a través del sistema red de la Seguridad Social con una clave específica como personal investigador, digamos. Entonces tú a partir del mes siguiente o desde el día siguiente en el que lo activas, esa persona ya tiene un coste de seguridad social bonificado, reducido en este caso. Perfecto, 9% aproximadamente del salario bruto del personal, le llamamos personal investigador, pero en realidad es personal que se esté dedicando al desarrollo, a la innovación de nuevos productos, procesos y sistemas. 9%, chicos, apuntan, 9%. Venga. Entonces, la otra parte. La otra parte es la deducción fiscal y aquí es donde sí que el premio varía bastante. Innovación tecnológica, que es la fácil, Sí. un 12%. Un 12%. De retorno. O sea, tú has hecho una inversión X, te devuelven o recuperas, más que te devuelven, recuperas el 12% de la inversión que has hecho e impacta directamente sobre el impuesto de sociedades. Tú tenías un resultado a pagar de X, pues la deducción que has conseguido, lo que vas a hacer con ella es aminorar la cuota que tenías que pagar. Vale, o sea, yo he dedicado 100.000 euros a un nuevo proyecto durante el año en curso, ¿no? 100.000 euros. Al final ese proyecto se considera innovación tecnológica, con lo cual el 12% de esos gastos me los podré deducir. Venga, ok. Del 25%, bueno, en nuestro caso pagamos el 25% me ha tocado pagar 50.000, Eso es. directamente quito los 12. Eso es. Tienes un límite del 50% de aplicación. ¿Un límite del 50% qué significa? Por lo tanto, tú si tienes una cuota a pagar de 50.000 euros, como mucho, con deducciones 25. fiscales podrás restarle Vale, 25. ok. Exacto. O sea, ¿Qué hasta, pasa hasta si... la mitad del impuesto. Eso es. ¿Qué pasa si genero más cuota de la que me puedo aplicar? ¿Qué pasa? La puedes acumular. Acumulo. Acumulas. 18 años. De oca en oca y tiro porque me toca. Vale. O sea, puedes ¿Cuánto? 18 años. Tienes 18 años para gastarla. Exacto. Entonces, si tú generas un excedente porque hay un año, ¿no?, que has hecho una inversión por encima de lo que viene siendo habitual, o no, pero oye, no, es que no quiero generar tanta porque este año no me puedo aplicar, genérala, porque la vas a poder aplicar durante los próximos 18 años. Por lo tanto, recupera toda la inversión que hayas hecho, que al final lo vas a tener ahí. Vale. Como bolsa de crédito. Por lo tanto, un 12% en caso de que sea innovación tecnológica y en el caso de que nos toque el gordo. En caso de que nos toque el gordo, partimos de una horquilla desde el 25% hasta el 59%. 59 suena bien. Suena chulo. Me gusta. El 25 te los clasifico un poco, hay muchas variables después y cosas y porcentajes que suman y bajan. El 25 es cuando una empresa hace I+D de manera recurrente, todos los años opta al 25%. ¿Vale? De manera recurrente,
pues tú tienes un retorno del 25%. El 42% accedes a él la primera vez que haces deducción fiscal. ¿El primer año? ¿Qué se entiende la primera vez? Los 2 primeros años Vale. accedes a este 42%, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya has hecho deducción fiscal, ¿no? Durante X años, pero hay un año que excede la media de los años anteriores, de los 2 años anteriores. De gasto. Exacto. O sea, pues esta parte va a ir al 42, mientras el resto va a ir al 25. Pero siempre el excedente que tú generes sobre las anualidades anteriores irán al 42. ¿Y cuándo llegamos al 59? Cuando es la primera vez que hacemos deducción fiscal, no lo conocíamos, lo trabajamos por primera vez y además tenemos personal dedicado en exclusiva a ese proyecto. Pues le podemos sumar un 17. Específicamente... No tiene por qué, puede ser personal que tú ya tengas en tu empresa. No, sencillamente, mira, yo soy una empresa que desarrollo ordenadores, no sé, pero es que tengo una plantilla, mira, el proyecto ha sido desarrollar un nuevo ordenador, lo hago muy simplista, muy sencillo para que lo entendamos todos. Y en este proyecto que se ha desarrollado durante este año, he dedicado a 10 ingenieros que se han dedicado todo el tiempo a este proyecto. No han hecho nada más, han estado en este proyecto. Pues puedes certificarlos y obtener personal dedicado en exclusiva a este proyecto. Entonces sumas un 17% adicional. Por eso llegas al 59%. Estoy pensando en las startups, Sí. que son, o sea, generalmente son empresas que no generan beneficio durante correcto. los N primeros años, incluso alguna nunca, directamente no generan nunca. Entonces tú dices, si los dos son los... Claro, las startups como que van evolucionando, el primer año pues a lo mejor son 3, ¿no? En un garaje, luego van creciendo y llega un momento donde puede ser mucha gente desarrollando ese producto. Tú dices que realmente son los 2 primeros años donde tienes el beneficio máximo, con lo cual habría como una recomendación implícita de no gastarlos al principio de la empresa y esperarte a que realmente tengas un capital activo trabajando en I+D. ¿No gastar el qué? La posibilidad de Claro, hacerlo. porque si los 2 primeros años... No, porque el incremento siempre va al 42. Claro. Entonces lo que vas a mantener es en los años consecutivos un 25, no pasa nada, pero todo lo que vayas incrementando de más lo vas a ir sumando, por lo tanto siempre llegarás a este 42. Y si tienes el personal dedicado en exclusiva, siempre vas a poder sumar el 17, incluso al 25%, Es como una muletilla aparte. Y vale, y además ¿puedes combinar las dos, la bonificación de la seguridad social y esto? Pues, de base, no. Pero... No era lo que esperaba. O sea, la ley tal y como está planteada y hecha te hace elegir, entre comillas, a no ser que seas pyme o startup y tengas el sello de pyme innovadora. Si tienes el sello de pyme innovadora... Eso lo tenemos. Claro. Eso tenemos. Somos innovadores. Lo que te permite es compatibilizar ambos incentivos. Entonces, hay una serie de requisitos para la obtención de este sello de pyme innovadora, pero normalmente empiezas por uno de los incentivos y la mayoría de veces te va a dar pie a conseguir un certificado o un informe motivado vinculante. Con esto ya puedes solicitar el sello de pyme innovadora y una vez obtenido el sello sí que puedes compatibilizar ambos incentivos. Entonces, esto ya es el ahorro máximo y la optimización máxima del incentivo. De hecho, lo haces cuando tienes el sello de pyme innovadora, porque vas a poder ahorrar en el impuesto de sociedades por una vía y paralelamente por la seguridad social por el mismo proyecto. Por lo tanto, el ahorro que tienes es considerable. Sí, solo falta que la empresa gane dinero para poder deducir, ¿no? Pero si realmente ganas dinero, es muy ventajoso. Hay otras palancas, La seguridad social, ahí sí que ganes o no ganes dinero, tú la seguridad social de tus trabajadores deberías pagarla, porque si no vas mal. Hay este mismo mecanismo de la deducción fiscal te permite monetizar la deducción también. Monetizar es un término que me interesa. Claro, este es sobre todo para startups o empresas que no tienen cuota. Por eso te decía, de alguna manera la foto inicial sí que es para el impuesto de sociedades, reducimos el 50% con lo que recuperamos. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no tienen impuesto de sociedades o que la cuota es muy pequeña, ¿no? Pues el propio incentivo nos permite monetizar la deducción que generamos. Que la cuota es muy pequeña, lo primero que vamos a hacer es aplicar cuota cero, vamos a poder reducir la cuota cero más allá de reducir el 50% y la diferencia de deducción que hemos generado
nos la van a pagar, nos la van a devolver, tal cual. ¿Qué pasa? Que esto tiene un poco de trampa, ¿no? No puede ya ser tan bonito, ¿no? Hablando de Hacienda no va a ser bonito. Todo ya sí. Sigue siendo muy atractivo y sigue siendo un mecanismo muy atractivo, porque si no te lo puedes aplicar y pasas a poder recuperar parte de la deducción que has generado, ya es más que nada, ¿no? Pero tiene el peaje de que has de sí o sí pasar el proceso de certificación y sí o sí de obtención del informe motivado vinculante. Esto después profundizaremos un poquito más, pero al final son certificaciones, como su propio nombre indica, para estar lo más cubiertos posible, ¿no? Por decir de alguna manera, para mitigar el riesgo a cero prácticamente. Entonces, tienes que pasar por este proceso, te obliga Hacienda a pasar por este proceso de certificación que tiene un coste asociado y la obtención del informe motivado vinculante de esta certificación. Únicamente vas a poder hacerlo del año en el que presentas el impuesto de sociedades, pues en este caso estamos en el 2024, lo presentaremos en el 25, pero va sobre el año 24, ¿no? Pues únicamente sobre el gasto de la anualidad en la que vas a presentar el impuesto de sociedades, pero te permite obtener este retorno fiscal. ¿Qué se quedan a cambio? El 20%. Pero si tú tienes un proyecto muy pionero, ¿no? Que ha sido al 59% y te has gastado 100.000 euros, vamos a ponerlo muy redondo, y recuperas 59.000, y a ti de estos 59.000, certificar tiene un coste aprox de 3.000-4.000 euros y Hacienda se queda el 80%, perdón, el 20%, sigue siendo una fórmula. No sé hacer los números exactos de memoria, pero si te devuelven 40-45.000 euros. 12, a ti te dan 47, por ahí. Sigue siendo una fórmula atractiva para una empresa que se ha gastado un dinero. Te has gastado 100 y acabas recuperando 47, es muchísimo. Y en forma de cash, además, ¿no? ¿Te importa repetirme otra vez qué condiciones tienes que tener para monetizarlo? Sí. Es que es que tú complejo. Lo has hecho de carrerilla, macho, que yo me estaba pensando yo. Mira, todavía me he quedado clavado en que estoy pensando lo de que te he dicho, hostia, nosotros tenemos el sello de pyme innovadora. Pues nosotros no somos una pyme. Nosotros somos gran empresa. ¿Por qué tenemos el sello? Hostia, no me digas esto. Sí, me acabo de dar cuenta. Espero que la Montoro no esté viendo esto, pero nosotros somos una gran empresa. Sí, tal cual. Ahí queda, ahí lo dejo, No sois gran empresa seguramente a nivel fiscal o para lo que se contempla en el sello de pyme innovadora, porque se contempla pyme hasta 50 millones de facturación o 250 empleados. ¿Superáis esto? Todavía no. El año que viene. Por eso no. Vale, pues el año que viene dejaréis de tener el sello. Dejaremos de ser. Sí. Vale, pero este año no estáis dentro. Sí. Perfecto, ya me he desbloqueado, ya puedo seguir pensando en lo que te estaba preguntando. Gracias. Estaba clavadísimo. Porque somos bien. No, porque es verdad que a efectos de obtención del sello y fiscal es distinto. 6 millones de euros o así, ya eres gran empresa. Sí, pero para la obtención del sello y para todo el mundillo los rangos son completamente distintos. Ya te digo, para ser gran empresa son o 50 millones, a partir de 50 millones, o 250 empleados. Pues está bien saberlo. Sí, porque cambia bastante la historia. No es tanto. No, entonces, convertirte claro en que gran empresa en este país es relativamente fácil. Sí, es así. Vale, volvemos a lo de la monetización. ¿Cómo era? Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Vale, volvemos a lo de la monetización. ¿Cómo era? Lo primero que tienes que hacer es llevar a cabo la deducción fiscal correspondiente. Hasta ahí todo ok. Hemos identificado un gasto, una deducción asociada, nos vamos a que podemos recuperar el máximo, que llegaríamos a ese 59%. A partir de aquí, ¿qué hemos de hacer? ¿No? Vale, lo primero que vas a tener que hacer es certificar la anualidad, pues en este caso tendríamos que certificar 2024. ¿Qué significa certificar? Se lleva una entidad acreditada por ENAC, externa a cualquier consultora o a la propia empresa, que valida tanto la calificación del proyecto, es decir, I+D o IT, esto que comentábamos antes, como el gasto asociado al mismo, hace una auditoría de gastos también, ¿vale? Entonces, con esto lo que obtienes es un sello en el cual te certifican que la deducción presentada es I+D o es IT y tiene un gasto X y por lo tanto da derecho a una deducción X, ¿vale?
Una vez tenemos esto, lo que nos pide el Ministerio es que lo subamos a su plataforma para obtener el informe motivado vinculante. Esta es la máxima seguridad que puedes obtener cuando llevas a cabo unas deducciones fiscales. Y es que, como su propio nombre indica, de alguna manera te ata, ¿no?, con el propio ministerio que otorga esta calificación. Es verdad que el gasto no lo acaba de blindar todo, y que si tienes una certificación y has hecho todo bien, pues en este punto nunca caen y nunca se mueven y te podrían corregir, pero suele pasar muy poquito. Lo que sí que te blinda es la calificación fiscal del proyecto. Entonces, al final va un poco de la mano. Una vez tienes el informe motivado vinculante, lo que te permite, bueno, de hecho tú lo solicitas antes porque a lo mejor a lo mejor no, obtendríamos el informe motivado vinculante en diciembre del año que viene y tú presentas el impuesto en julio. Ah, mira esto, vos. esto Bien. hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, el proceso un poco es, hemos de obtener este informe motivado vinculante y con esto, pasado un año desde la presentación de tu impuesto de sociedades, es decir, en este caso, el 2025, nosotros consignaríamos la cifra de deducción, pero como te acabo de decir, no tendrías el informe motivado vinculante. Por lo tanto, no podrías solicitar el cashback o la monetización. Lo harías en el siguiente ejercicio fiscal. Y ahí dirías, hey, tengo un informe motivado vinculante con un gasto X, no me lo puedo aplicar porque la cuota que tengo no tengo beneficio, solicito su reembolso de alguna manera. Y de esta manera, pues la administración en un plazo máximo de 6 meses te hace un ingreso de la deducción correspondiente. Ah, pues 6 meses no es tanto. No, ahí ya no, ¿eh? No, porque yo todavía estoy esperando Me compré un coche eléctrico. ¿Vale? Y hice la solicitud del plan MOVES y esto. Y aún... 2 años, creo que todavía estoy. Y el otro día, de hecho, creo que mañana tengo una reunión con la Generalitat para que nos expliquen a todos los que lo hemos presentado qué es lo que tenemos que hacer para agilizar el cobro. 2 años después de haberlo presentado. Hostia, qué óptimo, está todo esto optimizado. O no os habéis presentado muchos, o porque como haga la reunión con todos. Pues cada coche eléctrico que veas por la calle, supongo que lo habrá. Sí, tal cual. Sí, vale, son entonces, muy rápidos. Venga, yo soy una pyme. ¿Cómo puedo yo hacerme una idea o entender lo que es un proyecto de innovación? Ya no entro ni más de innovación. Algo que yo desarrolle dentro de la empresa y que se me active el chip y diga, oye, esto lo puedo meter por aquí. Por ejemplo, comprar una máquina nueva es un proyecto de innovación. Solo si la he mandado a hacer específicamente para mi proceso, pero si es una prensa, entonces ya no. No sé, ¿qué es lo que me debería hacer despertar el gusanillo? A lo mejor me repito un poco, pero... Repítete, por favor. Es que tampoco es un tema fácil, ¿eh? Por eso, o sea, yo estoy aquí mezclando neuronas y voy justito, ¿eh? Por eso, a mí me costó también aterrizar, no te creas. Hay que partir de la base de lo que decíamos, y cualquier persona que nos pueda estar escuchando se sienta identificada con estas 3 patas de producto, proceso y sistema. ¿Cuándo voy a poder aplicar una deducción o cuándo, de alguna manera, voy a detectar que tengo potencial? Tal vez después el potencial no se ha de afinar, pero para poder aplicármela, al menos para sentir cierto interés y, oye, esto igual voy a mirar, a ver, esto, ¿no? Exacto. Recordemos, siempre que haya hecho una inversión en el desarrollo o la mejora de un producto, es que producto puede ser prácticamente cualquier cosa del mercado. Es que incluso hablábamos antes y hacíamos la broma de un sofá. Sí. Un sofá no es innovación tecnológica y el factor tecnológico es 0, pero hay una vertiente que es las deducciones por muestrario, que aplican exactamente igual que una deducción por innovación tecnológica, que sí que se puede. Quiero decirte que es que el abanico de productos es realmente muy amplio. Entonces, siempre que una empresa desarrolle un producto, desde sector farma, sector industrial, automoción, sector software, incluso textil, mobiliario o marroquinería. Es decir, es que el abanico es realmente muy amplio. Pues si tengo un producto propio, que me lo han desarrollado terceros o lo he desarrollado yo, pero el producto es mío, tengo derecho a una deducción fiscal. Ya veremos si el producto es pionero, no es pionero, es I+D, es IT, ya lo veremos. Incluso el señor que hace sofás. Es que incluso el señor que hace sofás, exacto. Entonces, porque está desarrollando un producto, ¿vale? Después hay cosas muy básicas como, yo qué sé, los bolis Bics. Pues no sé, claro. Es que no creo ni que haya un diseño detrás, porque llevan 100 años siendo iguales. Pero siempre que haya un desarrollo detrás de algo y tenga
excepto en el muestrario, que ya te digo que hemos hecho la broma, aplica distinto, pero para que lo sepas y si alguien se siente identificado, es todo el tema de mobiliario, marroquinería, moda, juguetes, y diría que me dejo alguno, pero bueno. Iluminación a lo mejor. No, No, pero vale. básicamente al final son los donde más encaja, es muebles, juguetes, ropa y bolsos o zapatos, ¿vale? Estos pueden tener derecho. Todo el resto de desarrollos, ¿no?, de que nosotros hacemos sobre un producto con una pequeña base tecnológica, que es relativamente fácil a día de hoy poder hacer alguna cosa del estilo, nos da derecho de alguna manera a aplicar esta deducción fiscal, o al menos podemos sospechar que podemos tener potencial para poder aplicarlo, ¿vale? Producto, muy claro, producto. O sea, 100% de las empresas productoras españolas, todas. Cualquier persona, cualquier empresa que tenga, que desarrolle un producto propio, lo hagan ellos, lo hayan hecho un tercero, lo haya subcontratado, no sé, si el producto lo desarrollas, tiene que activarse el chip y decir, oye, escucha, que yo aquí igual me ahorro un dinero. Exacto, o que se lo desarrolle un tercero, pero han tenido ellos la idea, exacto. Por lo tanto, tienen la propiedad intelectual del proyecto y se lo pueden desarrollar. Producto, clarísimo, ¿no? Full. Producto. Todos allá, a tope. La otra pata es proceso. Vale. ¿Qué es elegible dentro del proceso, ¿no? Porque hemos hablado del producto. El producto, hay que tener en cuenta también qué gastos, ¿no?, son elegibles o no son elegibles, pero bueno, creo que esto lo comentaremos un poquito más adelante, porque siempre son más o menos los mismos, pero producto, clarísimo. Proceso. Hemos de pensar en la puesta en marcha, o de alguna manera, más que la puesta en marcha, el desarrollo, la ingeniería que hay detrás de una mejora de un proceso, ¿no? Cuando hablamos de proceso, siempre es puramente industrial, prácticamente, ¿vale? Una empresa que fabrica un proceso industrial, puro y duro. ¿Qué es elegible dentro de aquí? Ostras, que yo he cambiado una máquina, ¿esto puedo hacer algo? No, el hierro no, la máquina no es elegible. Pero si tú, para poder instalar esta máquina, que te hace una función X, hay detrás toda una ingeniería de procesos para que esa máquina acabe haciendo lo que tú querías hacer, porque es que tal vez no existía en el mercado tu máquina y te la han desarrollado, o sencillamente sí que había, pero has tenido que hacer todo un proceso, ¿no?, de adaptación o de adecuación de la máquina a tu producto. Toda esta parte de ingeniería, consultoría, de horas, ¿no?, que hay más allá del coste del hierro, es que me gusta mucho esta expresión, sí. Pero cuando hablamos del hierro hablo... Es muy clarificado. De la máquina per se. La máquina per se ya está hecha porque la has comprado y ya se la habrá deducido quien la ha desarrollado. Pero si tú la incorporas a tu proceso productivo, todo el gasto asociado desde que tenemos la idea hasta que la máquina se pone en condiciones de producción sí que va a ser deducible. Entonces, desde pruebas que hayas tenido que hacer, los materiales que has tenido que utilizar para estos primeros prototipos, bueno, más que prototipos, si fabricas algo en concreto sí, pero los material, exacto, todo este producto residual que vas a tirar a la basura para poner en marcha la máquina. Horas de consultorías externas, horas dedicadas internamente, que le dedican normalmente muchísimo tiempo. Y es que tengo una persona justamente que se ha dedicado la mitad del año a ver y a planear y hacer y tal. Y una vez la hemos tenido aquí, es que hasta que no han pasado 3 meses, la máquina no ha empezado a producir, ¿no? Pues todo este tiempo, hasta que la máquina empieza a producir, puede formar parte de la base de la deducción. Entonces, producto, proceso. Entiendo que si la máquina, si tú la máquina la mandas a hacer específicamente para tu proceso, ahí sí que entraría. El hierro no. El hierro, vale. Aunque tú la hagas diseñar para tu proceso concreto. No, lo que vas a poder elegir son todo el coste de ingeniería. Entonces, si tú de una ingeniería externa te ha cobrado números completamente simbólicos, 100.000. pero 100.000 euros, pero el hierro, la chapa... Son 50 y otros 50 son horas de ingenieros. Exacto. Las horas de ingenieros las vas a poder deducir íntegramente. Entonces es interesante porque tendrías que tener ya la idea previa de que las facturas te las separen, servicios, Puede horas, ser la misma factura, ¿sí? pero diferentes conceptos. Claro. Que te separen lo que son horas lo que es la producción, la fabricación. Esto es súper importante. Siempre que vamos a
no, estamos en contacto con clientes y es algo que de hecho ayudamos, ¿no? A cómo plantear a futuro que todas tus inversiones sean deducibles. Claro. Evidentemente no se trata de hacer trampas, se trata de que muchas veces hay muchos proveedores que es con el absoluto desconocimiento de que esto puede realmente influenciar mucho en si tu cliente puede o no puede deducirse algo que tú le has hecho y sí que se podría deducir. Separar estos conceptos, ¿no? De decir, oye, hay una parte del coste que a mí me ha costado este hierro, eso, 50.000 euros, y el resto es pues toda la dedicación que nosotros, a nivel de coste humano, le hemos dedicado, ¿no? Y que yo te cobro como servicio de ingeniería. Ese es el que es elegible. Aparte de esto, insisto, el coste de personal interno que ellos van a dedicar formará también parte de esta base de la deducción, que seguro que será una cuantía importante. Vale, y la tercera pata son sistemas. Eso es, sistemas. ¿Qué se software. puede meter en sistemas? ¿Qué se puede meter? No puedes meter el hierro, o sea, servidores, ¿no? No puedes meter los servidores, pero entiendo ni que... la licencia, Ni o sea, las licencias. es equiparable al hierro, la licencia, por decir de alguna manera. Pero volvemos a lo mismo. Todo aquel servicio de una consultora externa, de una ingeniería informática, que haya desarrollado, parametrizado, programado, mejorado un sistema estándar o te haya desarrollado una aplicación, por decirte algo, ¿no? Que parten más de cero, por decir algo, sí es elegible. Entonces, ¿qué vas a poder deducirte? Oye, he cambiado el RP, he cambiado el CRM, he hecho, oye, pues es que ahora en mi industria, ahora es industria conectada 4.0 porque hemos conectado unas, bueno, nos han automatizado esto y ahora todo funciona, oye, pues esto es elegible desde lo que consideres la mayor tontería, entre comillas, que puede ser, me han desarrollado una aplicación, pero la aplicación esta es para controlar el proceso, ¿no? Que decíamos, el proceso de la automatización, que automáticamente cuando hay algo que falla me salta una alerta y esto lo tengo ahora en el móvil. Claro, no sé, un gemelo digital. Haces un gemelo digital de una fábrica para controlar nuevos procesos. Entiendo que el desarrollo del software del gemelo, eso sería Cualquier desarrollo. elegible, como lo dices tú, ¿no? Eso elegible es. sería la palabra. Muy bien, elegible. Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? En general, en el podcast estoy aprendiendo la hostia, ¿eh? Sí. Vale, escucha, ¿varía de alguna manera el tamaño de la empresa? Si es una pequeña empresa, si es una gran corporación, bueno, lo de la pyme innovadora, que puedes bonificar los dos, ¿no? La parte de seguridad social y la otra, aparte de eso. En realidad, no. No. Porque el alcance de los incentivos es exactamente el mismo para una startup que para una gran empresa. La única distinción que se hace es para la pyme innovadora que te permite compatibilizar ambos. En un caso de gran empresa tendrá que elegir o deducción o bonificación o aplicar ambos, pero por diferentes inversiones. Pues un personal lo tengo dedicado a un proyecto que deduzco y otro personal bonifico pues porque se trabaja en otro proyecto que no me deduzco, ¿no? Claro. Tú puedes aplicar ambos incentivos, pero no por el mismo personal o la misma inversión, por decir de alguna manera. Más allá de esto, no, porque una empresa mediana va a poder aplicar exactamente lo mismo, pero va a poder compatibilizarlos, y una startup, si tiene cuota, va a poder hacer exactamente lo mismo, si no tiene cuota, va a poder monetizar y va a poder hacer deducciones y bonificaciones. Entonces, realmente no hay... Más allá de lo de la pyme innovadora, que eso sí que es importante saberlo. De hecho, yo no sé si hay mucha gente que probablemente se esté dedicando y tengan ese sello y tengan ese conocimiento, lo de la pyme innovadora. Totalmente. Es uno de los grandes desconocidos. He de decirte que el mundillo este de los incentivos fiscales cada vez llega a más empresas, cada vez también hay más consultoras que lo trabajan y cada vez hay más fuerza en este sentido. Eso también es así, pero sigue siendo desconocido para muchas empresas y de alguna manera cuando llegas allí, te presentas y les explicas toda esta película, además la aceptación es muy buena, ¿eh? La respuesta muchas veces es ¿y por qué no nos hemos conocido antes? Claro, ¿No? claro. ¿Esto qué es? Entonces sí que es verdad que sigue siendo, cada vez llega más a más empresas, más personas. Esto también ayuda, ¿no? El miedo que las empresas tienen muchas veces de poder aplicar estos incentivos, pero porque al final todo lo relacionado con Hacienda o es que si me aplico reduzco, ¿qué va a pasar? No tal. Entonces, está bien que cada vez lo conozca más gente, porque esto nos permite que las empresas cada vez
este miedo, entre comillas, que podían tener en un inicio, hace unos años, es que es algo que ni se plantea. Hace 5, 6, 7 años luchabas contra eso, por decir de alguna manera, era como, ya, pero sí. Y me atrevería a decirte que a día de hoy el 5% de las empresas te preguntan eso. O el 10, a lo mejor me pasa con el 5, pero... Bueno, hasta el punto que yo recuerdo perfectamente, no sé exactamente cuánto tiempo hará que nosotros empezamos a hacer este tipo de deducciones. Sí que sé, nuestra empresa tiene 20 años. Y ahora, pues no creo que haga más de 6 o 7, no creo, ¿eh? Y sí recuerdo perfectamente cuando le dijimos a la empresa que nos gestiona toda la parte de impuestos, oye, mira, que vamos a aplicar esto, su reacción fue, ni se os ocurra que mañana tenéis una inspección en la oficina. Y dicen, pero oye, esto está súper regulado. Además, 100%. o sea, empresa más innovadora que nosotros, que solo hacemos proyectos de innovación, o sea, no hay, no pueden venir a decirnos, no mires que usted está falseando, ¿qué? Si son todos ingenieros y todos se dedican a la innovación, ¿no? Y su reacción fue, ni se os ocurra. Entonces, claro, es ese miedo que cualquier ciudadano, pero vamos, cualquier empresa tiene a la repercusión que puede tener un error a la hora de meter un gasto que no toca, porque Hacienda no perdona. Eso por un lado, y que luego, conceptualmente, el beneficio a la innovación suena mucho a matraz, A la bata blanca. a químicos trabajando en Tal Bayer, cual. ¿sabes? Sí, sí. Pues el señor de la fábrica de sofás igual no relaciona que eso va con él. 100%. De hecho, esa es la parte divertida, ¿no? De buscar De ir a esas explicar. empresas que lo conoces, aburridísimo, porque al final es luchar contra lo que ya haces, porque seguramente lo estás haciendo. Y probablemente todas Pero las el empresas grandes lo descubrir- tienen más que, vamos. Al final es un mecanismo, y si no lo hacen, es raro. O porque Claro. el producto que desarrollan en realidad lo subcontrata la matriz de tal y tienen ahí líos un poco que ellos saben, o si no, lo aplican y lo conocen. Entonces, en cuanto a riesgo, que creo que iniciábamos esta parte con esta pregunta, es que el riesgo que tienes a día de hoy es mínimo, y sobre todo hemos de tener muy claro que hay sistemas y hay maneras de asegurarte la deducción que tú aplicas, que es lo que te comentaba, ¿no? De certificar con una entidad acreditada por ENAC externa completamente a una consultora o a la propia empresa, que te hacen una auditoría de gastos doble, de hecho, que te validan la calificación del proyecto y que con esto después te vas a ministerio y obtienes el informe motivado vinculante, que es, bueno, informe motivado vinculante. Sí, la palabra Entonces, vinculante parece que vincula, vincula, ¿no? Entonces, es la máxima seguridad que puedes obtener y que realmente con esto puedes estar muy tranquilo cuando aplicas y cuando llevas a cabo proyectos de este tipo. Entonces, la realidad es que despierta más o despierta menos sospechas o ganas a Hacienda de venir y molestarte. La realidad es que no. No porque tú vayas a poner en la casilla correspondiente del modelo 200 que has generado una deducción fiscal, van a venir. No, si tú tienes, lo que te puede pasar es que si tú tienes una inspección fiscal no derivada o de alguna manera motivada porque tú hayas puesto una deducción, sino porque te ha tocado y ya está, o por otras cosas y te revisan la deducción fiscal, te pidan la documentación correspondiente a esa deducción fiscal. Sí, pero si has hecho las cosas bien, el miedo y el riesgo es cero. Es lo que tú decías. Tú imagínate empresas muy, muy grandes de farma, para que veas si confían en el mecanismo y están tan seguros, lo que tú decías, más innovadores que nosotros, ellos están tan convencidos de que lo que hacen es investigación, porque lo que hacen es investigar nuevos fármacos, nuevas soluciones, curas contra, que nunca certifican ni motivan. Directamente se fían de que esto va así, no va a haber problema, ¿no? Bueno, es que ellos consideran que su actividad, primero lo hacen por un tema de protección de datos, son súper puristas con compartir información. Entonces, el hecho de que pueda salir de sus instalaciones, aunque vaya a una certificadora, tengas 20.000 NDAs y 20.000 historias, no son amigos de hacerlo. Entonces, consideran que es tan puro lo que hacen y que es investigación pura y dura y que tienen a 30 tíos en sus instalaciones, 30 o 100 o 300 haciendo estas investigaciones o estos desarrollos que se lo aplican sin más y tranquilísimos, y te lo dicen, es que, hostia, pero esto no podrías obtener, ya, pero es que estamos tan seguros. Sí.
Es verdad que ahí también hay poca duda, ¿no? Se están Evidentemente. desarrollando Pero quiero decir que al nuevos final fármacos. el mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que, claro, Vale, evidentemente. entonces, para intentar quitarle el miedo al que sigue teniendo miedo a Hacienda, me has dicho que el coste de la certificación es entre 3 y 4.000 euros Proyecto, más por o menos. proyecto. Vale, con lo cual estamos hablando de que un coste, o sea, que un proyecto que tú hayas desarrollado internamente de más de, no sé, 20.000 euros, ya acabarías ganando dinero. O sea, No, el coste del el coste son proyecto 20. en la deducción es de 12. Perdón, es el 12%. El 12%, claro. De hecho, De tenemos innovación, tenemos que hablar del tema de costes. O sea, de gastos. Vale, ¿Lo puedes meter asociados. todo? Vale. ¿Qué es elegible? ¿Qué partidas de gastos podemos incluir? La primera es personal interno de la empresa, ¿vale? Conformará la base de la deducción. Si tú desarrollas el producto, es muy fácil, ¿no? El que desarrolla el producto y 4 personas satélites que hayan podido estar en todo este desarrollo. Recuerdo que, lo he dicho antes, pero lo repito, Por favor. es desde que nace la idea hasta que se pone en condiciones de funcionamiento o de producción. Por lo tanto, las personas involucradas son súper amplias. Para que te hagas una idea, muchas veces se incluye personal transversal dentro de una empresa que puede formar parte del desarrollo de la solución, aunque sea en una reunión muy inicial en la que plantea que tenemos esta necesidad y que va haciendo un seguimiento del proyecto, reuniones puntuales, pero forma parte, claro, él no desarrolla el proyecto, pero ha estado, ¿no? En todo pues las horas dedicadas a este proyecto se van a poder imputar, así como todas las personas que hayan hecho la misma función, ¿vale? Entonces, personal interno, por un lado, facturas de colaboraciones externas, por otro, desde... Pero que te separen el hierro de... Eso es, eso es. Vale. Facturas de colaboraciones externas, materiales en el caso de que se necesiten prototipos, no sé, y hacemos nuestro producto, pues todo el prototipaje es elegible, todo el coste del material del prototipaje o incluso el propio prototipo, si nos lo fabrican externamente, que nos lo haga un tercero, e incluso se pueden incluir amortizaciones de los equipos hasta que conseguimos el producto o entra en condiciones de producción. ¿Vale? Entonces, estas serían las partidas. Principalmente, la base va a estar compuesta de personal interno y colaboraciones externas, pero siempre, pues bueno, si tenemos materiales o prototipos, van a sumar, y si tenemos amortizaciones que se van a poder incluir porque el propio proyecto lo contempla y lo soporta, pues se van a poder incluir también. Vale. ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Formalmente, es rellenar el que has dicho, el modelo 200, el modelo 200 y listo, ¿no? y ya, lo presentas y ya. No. O sea, el tema de la certificación me parece estupendo. De hecho, decíamos, si es el 12% y el coste son 3 o 4.000 euros, pues diríamos que a partir de 50 60.000 euros de gasto en un proyecto, ¿no? Hablamos de innovación tecnológica, en todo Claro, caso. innovación. Venga, la fábrica de sofás. La fábrica de sofás. Desarrollo un nuevo sofá y por lo que sea me cuesta 60.000. La certificación me va a costar... O sea, de esos 60 podría acabar recuperando el 12%, que serán 8 por ahí, ¿no? 7. La certificación me cuesta 3, 4. Bueno, pues ya gano algo. Pero Hacienda no te obliga a certificar. Esto es muy importante. Pero tú sabes que los empresarios estamos hartos de Hacienda y queremos garantías de que no van a venir a perseguirnos. En ese ¿no? caso sí. Pero bueno, hay muchas veces que tú decías antes, ¿no? Que más innovadores somos que nosotros, que lo que hacemos. Hay proyectos muy Pero pequeños. nosotros lo certificamos, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Ya sabía yo. Pero bueno, que es importante porque hay proyectos muy pequeñitos que está muy claro, ¿no? Que han hecho, claro, que a lo mejor hacen no vale la pena el y no gasto vale ese. la pena. Entonces, son proyectos de software, proyectos que al final tienen un objetivo muy concreto y que la inversión es pequeñita y que, oye, recuperas un dinero que bienvenido sea, pero que no te vale la pena del todo. No, al final siempre hay que actuar con coherencia, ¿eh? Y igual que la propia deducción se imputan horas de manera racional, pura y dura, porque no tienes manera de contrastar que sean reales, la certificación va un poco por el mismo camino. Si tienes un riesgo de calificación fiscal o realmente hay una partida de gastos muy elevada, siempre se va a certificar, pero si el gasto es pequeñito y no hay ningún tipo de duda ni riesgo en la calificación fiscal del proyecto,
lo puedes hacer porque siempre tienes la potestad de decidir si lo quieres hacer o no, pero obligado no estás. Hacienda no te lo pide. ¿Qué te pide? Que decíamos un poco esto, ¿no? Procedimiento, sí. Procedimiento. Documentos. Tú lo que has de tener es documentada la deducción que llevas a cabo a través de unas memorias técnico-económicas que justifican tu deducción fiscal aplicada. ¿Vale? Si cuentas con una consultora, pues la consultora va a ser quien te va a hacer y te va a preparar toda esta documentación para llevar a cabo la deducción correspondiente y siempre con un formato fiscal. Es decir, es muy probable, muchas empresas ahora piensan, bueno, esto hago yo entonces una memoria del proyecto y listos. Y es verdad que es de carácter fiscal, entonces es una memoria muy distinta muchas veces a una memoria técnica de un proyecto normal, ¿vale? Esto es importante, pero al final lo que te piden es que tengas documentado, por un lado, la parte económica, que cómo se documenta, pues al final con el gasto que la propia empresa ha tenido, con lo que decíamos, horas imputadas de personal interno, participaciones y facturas de colaboraciones externas, entre otros, y por otro lado vas a justificar técnicamente cuál es la novedad o cuál ha sido el salto tecnológico del proyecto, ¿no? Parto del punto A al punto B, cómo he llegado al punto B y qué he obtenido en el punto B. Entonces, a nivel de procedimientos, lo que vas a tener que hacer es identificar, por un lado, el gasto económico y, por otro, justificar técnicamente en qué momento del año, cuándo va a ser el mejor momento para empezar. Pues siempre es un buen momento para empezar, porque o lo haces para el año, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos en noviembre, octubre, hostia, no sé ni... Sí, estamos en octubre. Pero lo has dicho bien, porque como esto seguro se publica en Claro, noviembre, sí, es que me he liado por esto. ya sabía que... Noviembre. Ahora que aún no hemos cerrado el año, no pasa nada. Tenemos, lo queremos hacer el 2024. Oye, pues siempre podemos hacer el 2024. Es importante, que esto no lo hemos comentado en ningún momento, y es que la ley nos permite incluso recuperar 4 años atrás. Esto es importante porque creo que no lo hemos comentado en ningún punto, y es que tú puedes hacer la deducción fiscal del año en curso e incluso recuperar 4 años atrás, ¿vale? Lo que no vas a poder es obtener el informe motivado vinculante que comentábamos. Esto solo te lo permiten de la última anualidad, pero sí vas a poder certificar todas las anualidades, de hecho, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es un buen momento para empezar? Siempre, porque si no es para el año, o sea, si te plantas a noviembre o octubre, que el año aún está acabando, vas a hacer lo que hayas empezado a trabajar durante el año, vas a acabar o vas a revisar años anteriores con el objetivo de presentarlo a 25 de julio, que es cuando tú vas a presentar tu impuesto de sociedades, o en el caso de que te pille en marzo, pues lo vas a hacer del año anterior, pero al final siempre lo vas a poder... O sea, suponiendo que no se lo hagan ellos, o sea, que el empresario no decida hacérselo y cuente con los servicios de una consultoría externa, ¿cuánto podéis tardar en gestionar la memoria fiscal, técnica, económica de un proyecto? Pueden hacer absolutos sprints o... Proyectos normales, no hablemos del nuevo coche de SEAT. A ver, todos los tempos, la realidad es que nos los marca el cliente. Porque nosotros, por nosotros mismos, a lo mejor me atrevería a decirte que entre 2 y 4 semanas seríamos capaces de gestionar un expediente completo, dándonos mucha caña, y si el cliente el día 1 nos pasa toda la información, se podría llegar a hacer, pero la realidad es que la media de un expediente tal vez es de 2, 3, 4 meses. ¿Vale? Hablamos de deducciones, siempre. 2, 3, esto 4. Es lo normal, porque tiene 2 fases, sobre todo la económica, que es la primera, que es en la que el cliente te pasa toda la información económica, y cuando ya te ha pasado la económica empiezas con la técnica. ¿Qué pasa? Que la parte técnica hay que buscar evidencias, hay que buscar más contenido que a la empresa le cuesta un poco más ponerse a rescatar. Todo y así, pues nosotros en un tiempo pues, de 2, 3 meses es lo ideal para ir tranquilos. Es decir, ahora si nos planteamos en tiempos reales, lo suyo sería que acabara el año, ¿no? Porque el gasto realmente hasta el 1 de enero, bueno, hasta enero tú no vas a tener el modelo 190, que es una de las cosas que se pide para hacer el cálculo real del coste de los trabajadores para la empresa. Sí. Pues en realidad hasta enero tú esto no lo vas a poder cuantificar al dedillo, ¿no? Entonces, tiempos óptimos es empezar en enero para aplicártelo en julio. ¿Vas con mucho margen? Sí, vas con mucho margen. Máximo, pero esto sería... Claro. Exacto. Esto es como el límite, tanto de pronto como de tarde, ¿no? Entonces, a partir de enero, febrero, ponerte a plantear y ponerte ver, oye, vamos a empezar a trabajar esto y nos vamos a poner a hacerlo para poder justificarlo y poder llevarlo todo perfecto para el impuesto, es lo ideal.
también te diré que hay otra cosa importante y es que tú puedes obtener la cifra, tú lo que necesitas es la cifra para consignarla en el impuesto correspondiente, pero para certificar y motivar tienes hasta final de año, que es lo que te comentaba antes. Entonces, los tiempos se amplían un poquito. Pues imagínate, tú detectas qué pasa, que de una certificación normal tarda unos 2 meses en hacerse. Imagínate que tú te enteras de toda esta movida en mayo o junio. Hostia, ya no puedo certificar. ¿Y entonces qué? No, sí, tú puedes y pones la cifra correspondiente en el impuesto de sociedades, la que se ha identificado y la que a priori debería ser, pasas el proceso de certificación. Si lo puedes hacer todo antes, mucho mejor, ¿eh? Pero la realidad es que a veces la vida te atropella y no llegas. Entonces, puedes pasar el proceso de certificación y obtener el informe motivado vinculante hasta final de año. O hacer la solicitud, vaya. Que entiendo eso es lo que estaba pensando. Si vosotros empezáis a hacer los informes en enero, que es porque tienes que hacer los del año pasado, pero como máximo tenéis que entregarlo en julio, ¿no? En tu empresa, ¿qué hacéis desde agosto a diciembre, no? Claro. Las bonificaciones, Ping-pong, ahí está, tenéis también. ping-pong, Tenemos futbolines, fútbol. ¿no? Hostia, ¿cómo Claro. lo sabes? ¿No has venido? No, la verdad es que no, pero claro, tienes 4 meses ahí que no tienes nada que hacer, ¿no? Supongo que hacéis esto, ¿no? Por eso te decía que al final cualquier momento del año es bueno porque yo puedo empezar a trabajar ahora en unas deducciones fiscales. Lo único que no voy a poder cerrarte el gasto, porque el gasto lo vamos a cerrar en diciembre, pero a cuantificar de enero a hoy lo voy a poder hacer. Si recupero 4 años atrás, voy a poder trabajar íntegros las 4 anualidades anteriores. Paralelamente, evidentemente, las bonificaciones, da igual el momento del año en el que las identifiques, que las puedes activar al día siguiente de que hayas identificado la oportunidad. Por lo tanto, es otra cosa que también se trabaja en ella y que se justifica anualmente y que se van recopilando evidencias y que conlleva un trabajo importante también detrás. Pero sí que es verdad que el trabajo fuerte para nosotros... Tenéis un trabajo estacional, un poco. Ojalá, pero... Ojalá, porque si tuviera 3, 4 meses así 3, 4 meses libres, de ¿no? relajado, ¿no? Pero sí, lo fuerte es verdad que empieza en Claro, enero, febrero hasta cuando julio. tengas que entregar los impuestos. Para las deducciones fiscales sí, bonificaciones no, porque es todo el año, pero es verdad que hay un añadido para nosotros y haciendo hincapié en esto, es que el proceso de certificación de las bonificaciones, que has de pasar para más de 9 empleados, se hace de enero. Julio también. Julio. Sí, eso, o sea, no tienes otra manera porque necesitas, de hecho, obtener el informe motivado vinculante para subirlo a la administración. Entonces, lo haces a año vencido. O sea, tus jefes aún no se han enterado que de agosto a diciembre no hacéis nada, ¿no? Hacemos un montón de cosas, Vale, pero... Vale, sí, Además, sí. recuerda que yo soy comercial. Claro. Sector, estamos en el bando comercial y hemos de Has venderle hacerlo esto todo el año. ¿no? Otra cosa son los técnicos. Es verdad que los pobres, a nivel de picar y de Hombre, además, trabajar me datos... imagino vuestra empresa en julio deben sufrir, pero lo que no está escrito. Ahí sufrimos todos, ¿eh? Lo que no está escrito. Todos. Justo antes de... Sí, para nosotros junio y julio son... Una locura, ¿no? Sí. No se te ocurra pedir un día de fiesta ahí. No, vamos, es que no, la verdad es que son épocas también de decir, que si te va la marcha es la época más divertida de todo el año, lo que pasa que acabas reventado, Claro. Pero hostia, es la época que además es muy fácil que el cliente entre en la rueda, convencerlo entre comillas porque ve el ahorro muy cercano, oye, tenemos que hacer una deducción fiscal, si yo te la trabajo en enero, tú no ves el ahorro hasta julio. Entonces, Claro. que es verdad que piensan, bueno, sí, lo hago, Sí, pero bueno, pero ya tal. En cambio, en mayo, junio es como, oye, es que lo tienes que hacer ya. Entonces, el proceso es mucho más rápido, mucho más ágil, los clientes también responden de manera mucho más ágil. Bueno, es una época divertida, pasa que en volumen, claro. Claro, normal. Entiendo que si cuentas con los servicios de una consultora, pues esto se minimiza, pero si hay empresas que lo hacen per se, que al final pues, pueden hacerlo perfectamente, ¿qué errores pueden o suelen cometer que habría que tener en cuenta para no hacerlos? O los que has detectado tú cuando llegas a una empresa que antes lo hacían por sí mismos. Y dices, Claro, hostia, ¿qué pasa? Que muchas veces las empresas, lo que te decía al principio, de que dan por hecho, o sea, hemos comentado 2 casuísticas que se dan bastante, y es que consideran que per se su actividad ya es innovación. Sí. Ellos hacen un poco, ¿sabes?, a dedillo lo que consideran y se apuntan una cifra y no hacen ni pasan, ¿no?,
estas memorias técnico-económicas a papel, ¿no? Es decir, yo hago esta actividad, pero oye, de alguna manera prepáramela, tenla recogida a final de año, porque la inspección a lo mejor no te viene este año ni la has levantado por esto, pero aquí 3 te viene una inspección y acuérdate tú de lo que hiciste hace 3 años, ¿no? Si no lo tienes documentado ahora. Entonces, ¿qué les pasa? Que se lo aplican, hacen el cálculo, pero no documentan la documentación, bueno, no documentan el proceso de manera correcta. Vuelvo a hacer, insisto en que ha de ser una memoria de carácter más, bueno, una mezcla de legal con el incentivo, es de carácter fiscal puramente. Entonces, sí que es verdad que explicas los proyectos técnicamente, pero hay muchos otros factores que una consultora tiene en cuenta y también el expertise que tiene, que una empresa per se no hace. Paralelamente a esto, la optimización del incentivo ya no es un riesgo o un problema, es que no conocen más que su casuística de empresa, es decir, no conocen otros casos, no conocen otros proyectos. Muchas veces creen que hay proyectos que no son deducibles porque no los consideran proyectos, son su actividad propia de la empresa diaria, para ellos no es un proyecto y por lo tanto solo se van a deducir lo que han considerado proyecto, pero resulta que es que constantemente se hacen mejoras en su proceso. Pero como no es un proyecto, el proyecto de mejoras no se están incluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la optimización del incentivo suele ser mucho menor o que se haya disparado. Esto también pasa a veces, que incluyan todo lo que a ellos les parece sin ningún tipo Antonio, mételo todo, ¿eh? sin ningún tipo de cribaje y a los 2 años te dicen, Uy, a ver si es que nos ha venido habría que y mirarse esto un poco. Exacto, y ahí ves auténticas barbaridades. Entonces, ¿se lo pueden aplicar por ellos mismos? Sí, 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 claro. pero han de conocer el incentivo, cómo se trabaja, qué es elegible, qué no es elegible y después cómo justificarlo. Entonces, los errores más comunes son o que no están bien justificados o que la partida de elegibilidad de los gastos no está hecha de manera correcta. Más allá de eso, la gestión del propio incentivo es que si la externalizas, tú sabes la cantidad de trabajo que se quitan. Es decir, nosotros los ayudamos, es que nosotros no somos fiscalistas. Es decir, esto es súper importante. Cuando tú cuentas con una consultora externa, hay muchísimas empresas que te dicen, no, es que yo ya tengo unos asesores, yo ya tengo mis fiscalistas. Y es que yo no voy a quitarte eso, yo soy un complemento a tu fiscalista, lo que pretendo es trabajar de la mano con él para que sencillamente los números que yo le dé, él te los refleje en su impuesto de sociedades y yo me encargaré de justificarlos después, pero al final lo que minimizamos es el trabajo a la empresa, ¿no? No somos un complemento a una asesoría o a un fiscalista, pero siempre desde un punto de vista técnico. Lo que pasa que evidentemente por nuestra propia actividad sabemos qué es elegible, qué no, qué gastos, qué no, cómo puedes optimizar. Si no tienes beneficio, pues en vez de irte a una deducción normal, vete a una monetización o a un tax lease, que de este incentivo no hemos comentado, pero también es muy interesante. Bueno, tienes palancas, pero nosotros somos un acompañamiento a los conocimientos de tu fiscalista. Vale. El tax list. Tax El list. tax list, yo me enteré hace poco que existía y dije, ¿en serio? Es como vender tu derecho a la deducción, ¿no? Sí, así de manera... Básicamente. Sí, sí. Esto es un mecanismo que lo que te permite es a empresas que no tienen beneficio, en realidad el mecanismo lo puedes aplicar en cualquier momento, o sea, tengas beneficio o no, lo puedes practicar, pero no tiene sentido porque si tú tienes beneficio, la deducción que te aplicas te la quedas y es más rápido y más cerrado el proceso, ¿no? Pero para aquellas empresas que no tienen beneficio y que hacen proyectos, aquí sí que es cierto que estamos hablando de inversiones grandes, un tax list por una inversión de 100.000 euros en software no lo vas a hacer jamás. Son inversiones pues, en innovación tecnológica, por ejemplo, que nosotros trabajemos a partir de $500.000, millón incluso, depende del proyecto. Bueno, son inversiones grandes y en I+D, sé que aquí las inversiones son más pequeñitas, a $500.000 o incluso algo menos, se podría llevar a cabo. Pero para que entendamos qué es lo que tú bien dices, es yo genero un derecho de deducción, ¿no? Y lo que hago es cederle el derecho de deducción a otra empresa. Esto es como la manera, entre comillas, vulgar de explicarlo. ¿Cómo se vehicula y cómo se establece este mecanismo en realidad? Todo esto se hace a través de una agrupación de interés económico en la que un inversor privado, o sea, una empresa privada, invierte en un proyecto de terceros. Entonces ayuda a este tercero a desarrollar el propio proyecto y por el hecho de haberlo desarrollado percibe unos beneficios, en este caso en forma fiscal. Entonces tiene una rentabilidad del proyecto porque recupera más dinero
dinero del que mete, lo que siempre lo recupera en forma de beneficio fiscal, con deducciones y bases imponibles negativas. Entonces, con esto, el inversor pues tiene una rentabilidad y son rentabilidades chulas para el plazo de tiempo, porque mete el dinero y en 6 meses tiene la rentabilidad, más o menos. Y para el promotor le ayuda a desarrollar su proyecto. Entonces, pues mira, te meto, me lo invento, ¿no? 100.000 euros, pero claro, el inversor recuperará una rentabilidad de, me lo invento, el 20%, pues recuperará 120.000 euros en forma de deducciones y bases imponibles negativas, y el promotor del proyecto, a cambio, tiene 100.000 euros de ingreso. Pero en forma de algún tipo de... Nada, de cash, no emite factura a la IE. Pero si el inversor tiene que acabar recuperando el principal más luego la deducción, el que está desarrollando el proyecto tiene que devolvérselo. Entonces el No, inversor porque lo recupera hace un préstamo. de carácter fiscal, única y exclusivamente. No recupera dinero el inversor. Pero si yo pongo 100 en el gasto, ¿cómo recupero 120? En deducciones. Pero la deducción es el 12% de innovación y el no sé cuánto de... Las bases de imponibles I+D, ¿no? negativas del proyecto al final es un cálculo, y con 100 no salen, pero la rentabilidad del proyecto es esta. Tú pones 100 en este proyecto y vas a recuperar más o menos 120.000 euros, por decirte algo. Lo que el impacto pues viene de esta manera, en forma de deducciones fiscales que tú vas a poder utilizar para minorar tu impuesto de sociedades, y bases imponibles negativas que de hecho van antes de que puedas aplicar la deducción, hasta que se agotan, además no tienen límite. Y bueno, al final es una palanca fiscal pura y dura, que cada vez coge más fuerza, cada vez está más al... ¿Ah, sí? Sí, cada vez más. Empezó hace unos 15 años, si no me equivoco. A lo mejor has escuchado hablar más del mecenazgo tecnológico. Sí. Es lo mismo. Empezó hace muchos años con la construcción de buques, etcétera, y al final después pasó a todo el tema de espectáculos, financiación de espectáculos y las deducciones audiovisuales, y acabó aterrizando en la I+D+I, y cuyo objetivo únicamente es financiar proyectos. Al final es una palanca que en vez de ser pública es privada, pero lo que permite y premia es a empresas que innovan poder acceder de manera más rápida a incentivos fiscales o a un retorno, ¿no?, de esta inversión, pero en vez de carácter público, pues un mecanismo privado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué beneficios tiene además? Esto es importante porque la monetización, si recuerdas, es en el largo proceso que tiene. Tú la consignas en el impuesto, pero no la solicitas hasta el siguiente. Por lo tanto, desde que tú has ejecutado la inversión hasta que la recuperas en forma de cash, más o menos pasa 1 año y medio, mínimo 2, más o menos. ¿Qué pasa con el tax lease? Que desde que tú acabas de hacer el proyecto hasta que recuperas esta inversión o el inversor te ha ayudado a desarrollar el proyecto es en la propia anualidad del proyecto, como muchos 6-10 meses más tarde. Entonces, el retorno es mucho más rápido. Y siendo importes tal vez algo inferiores, bueno, depende el proyecto, la situación de cada empresa. No, está bien, ¿eh? Está bien para... Súper interesante. No lo conocía, había escuchado campanas, pero no sabía el detalle. Es verdad que es complejo, porque al final recordemos que se hace a través de una AIE, y el hecho de crear o formar parte de una AIE tiene su complejidad, es decir, es un mecanismo muy chulo y muy complejo al mismo tiempo, eso es real, pero bien asesorado, es un mecanismo súper chulo para que el dinero circule más rápido, básicamente, y al final todos se puedan beneficiar. Entiendo que el papel de la consultora, en este caso, es el de asesorar a las empresas en todo lo que nos hemos estado hablando hasta ahora. Probablemente también redactáis vosotros, la empresa os da toda la información y vosotros hacéis los informes técnicos, económicos, fiscales. Exacto. ¿Os encargáis de esa parte? Nosotros al final lo que hacemos es, desde que identificamos el potencial, porque el 50% de las empresas, lo que decíamos, no saben que lo tiene. Tú consigues cerrar una reunión con ellos, te plantas allí y, bueno, hoy en día por Teams, y te explican su libro y tú le explicas el tuyo, ¿no? Y a ver si hacéis match. Entonces, va desde que identificamos la idea, que es uno de los puntos realmente más fuertes, porque hay muchas empresas distintas, con muchos proyectos distintos, y a veces rascar y llegar es complejo.
pero bueno, esa es la tarea más comercial, por decir de alguna manera, ¿no? Hasta que propiamente justificamos el incentivo. Entonces, nuestra labor es acompañar en todo el proceso, desde que se identifica la idea hasta que se presenta el impuesto de sociedades y hemos justificado la deducción, la bonificación, al final el incentivo fiscal que hayamos trabajado en cualquiera de las vías de justificación que el cliente quiera, lo que decíamos, o nos quedamos con un informe, bueno, con una memoria técnico-económica de carácter autoliquidativo, digamos, que es para nosotros y si viene alguien se la enseñamos, o la certificamos, todo el proceso lo pasamos nosotros. Muchas veces se generan no conformidades por parte de la propia certificadora, que al final es, oye, aclárame esto, oye, esto no lo acabo de ver claro, explícanos tal, darnos más detalles de tal. Esto responde siempre, en este caso, nosotros. Y, por último, la obtención del informe motivado vinculante, que es subir este certificado a la plataforma, también ayudamos a gestionarlo nosotros. Por lo tanto, el proceso de hacerlo acompañado es que te liberas de la carga de, evidentemente, redactar. Piensa que al final un informe económico, si vieras un Excel, te explota la cabeza porque hay tantos datos cruzados, facturas, qué conceptos son elegibles, qué facturas no. Hay clientes que a lo mejor que tienen 5 facturas, pues que hay clientes que tienen 500 Claro. en el mismo año. Entonces, hay todo detrás, todo un equipo de económicos que se encarga pues, de pasar estos cálculos y de alguna manera limpiar estas facturas de aquellos conceptos elegibles de los que no lo son, corroborar que sea así. Por otro lado, tienes los técnicos que elaboran las memorias técnicas, un consultor que valida y de alguna manera da hilo a todo el proyecto. Pasas el proceso de certificación, pasas todo hasta que lo aplicas el impuesto. Pero es más, cuando cuentas con una consultora externa, en este caso pues nosotros, lo que hacemos es que te damos soporte durante toda la vigencia de esa deducción a años posteriores. Quiero decir que si tú dejas de trabajar este año conmigo, pues porque no tienes más proyectos el año que viene y, oye, es que O porque acaba... me caes mal, también o también, me has esto caído no mal, creo. no eres tan simpática, ¿no? Ahora, es que... Pasados unos años vas a seguir dándome Sí, te voy a seguir dando soporte en la deducción fiscal o en el incentivo que yo te haya trabajado. Es decir, de hecho, por contrato lo ponemos que agotaremos cualquier vía administrativa para dar solución o respuesta a cualquier requerimiento por parte de la administración. Por lo tanto, de alguna manera, trabajar con una consultora te da seguridad, porque además es que nuestros honorarios van vinculados directamente a que tú vaya de alguna manera se genere esta deducción, ¿no? O sea, vuestros honorarios dependen del ahorro de la empresa. Exacto. Y más o menos tienes una idea de... Bueno, siempre es un porcentaje. A ver, hay casos muy concretos que te diré, no, es que no ha habido un porcentaje y lo que se hace es un fijo. Esto no sucede más que en el 0,01% de los casos en los que son monstruos gigantes, ¿no? Y no hay tu tía. Claro. Sino es un porcentaje sobre, en el caso de deducciones, la deducción identificada para el cliente. Es verdad que tú me decías el ahorro. Ahí hay una línea un poco fina, que es que no es el ahorro real, es la deducción que yo te identifico. ¿Por qué? Porque cómo tú te la apliques es cosa tuya, de alguna manera, ¿no? Imagínate que tú, por razones internas, dices, no, es que a mí este año no me apetece aplicármela. Pero yo te he hecho toda la redacción de las memorias, la justificación, y tú tienes la seguridad a través de estos certificados que tienes. Tú tienes un tanto por ciento de la opción a la deducción. De la deducción que te identifico. Claro. Esto es importante porque es verdad que en algún momento nos ha generado algún problema. Ha pasado de, oye, yo he acabado mi trabajo ya, pero es que yo este año al final no me lo he aplicado o no he llegado a tiempo. Imagínate, ¿no? Es que a mis asesores les pasamos la cifra, pero se han despistado y claro, es que yo realmente no me lo he ahorrado. Ya. O sea, pero yo he acabado yo he hecho todo mi trabajo. Entonces, ¿en qué ahí la línea, esto no sucede casi nunca, pero bueno, Claro. sí, nuestros honorarios al final van en función de la deducción o de la bonificación que el cliente aplique. Bonificación sí que es aplicación porque siempre se cobra posterior del ahorro, de hecho. En deducción no, yo te trabajo por la deducción que te identifico. Si yo te genero una bolsa de crédito fiscal que te dura 5 años, es que mi trabajo ha acabado a los 6 meses, no a los 5 años. Pero bueno, siempre lo que es muy importante es que nosotros nunca cobraremos al cliente no cobraremos al cliente por hacerle un estudio que a posterior no va a tener potencial para ahorrar dinero, ¿no? Siempre al final va a ir relacionado a que se identifica una oportunidad real
de deducción o de bonificación. Si no, yo te hago todo el estudio y no consigo rascar nada o acabo diciéndote, hostia, es que al final las facturas no eran elegibles, es que el personal son autónomos, bueno, un autónomo lo puedes meter, pero no sé, algo random que suceda que no es elegible. Pues mi coste tiene 0 euros. Asumimos esa parte, que esto está bien. ¿Y me puedes dar una horquilla? ¿Me haces darte una horquilla? Por favor. ¿Puedes dar una horquilla amplia? Sí, como te digo, siempre es un porcentaje y me atrevería a decirte que como mucho será del 20-25% del ahorro en empresas muy pequeñitas que tienen poquito y al final pues nosotros el trabajo es el mismo y el dinero es menos, exacto, ¿no? Hasta empresas muy, muy grandes que a lo mejor se trabaja por el 5% de un proyecto de la leche, ¿no? Exacto. Claro. O sea que al final es millones y millones y millones de euros y claro. No puedes cobrar el 25%. Claro, nos encantaría, pero... Sí, lo entiendo. No, pero bueno, más o menos. Por un proyecto estándar, pues será en torno al 20%, 15-20%. Exacto, del posible ahorro que acabes generando. Muy bien. Exacto. Vale, está muy bien, muy interesante. Oye, habría que ir acabando. Al final se nos ha hecho hasta corto. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero? ¿Se te ocurre algo que...? Yo creo que no. Al final hemos comentado las 3 palancas. La deducción es la que más, porque es verdad que es la que tal vez puede obtener un retorno mayor, pero deducción, bonificación, tax lease, sepamos ahí que existen por ahí ayudas y subvenciones también, y que cualquier empresa que encaje en producto, proceso, sistema, tiene muchos números de poder optar a algo, por pequeña que sea su inversión. Vale, y como lo que decíamos, como recomendación tuya, que dices, mira, plantéate meterte en este fregado a partir de un proyecto en el que el gasto haya sido superior a 30, 40, 100. Yo me atrevería a... Si es I+D y lo tienes muy claro, la horquilla es mucho menor, porque con 50.000 euros de un proyecto que recuperas el 59% o el 42%, vamos a mirarlo. En innovación tecnológica me atrevería a decirte a partir de los 90-100 para que... Vale. Lo que puede ser en más de un año, puede ser en estos 4 años que comentamos, que además podemos tirar atrás, o sea, el año en curso más 4. 100.000 euros realmente es muy fácil. Piensa que en una base de la seguridad, de la deducción fiscal, cuando hablábamos de personal, es el coste empresa. Por lo tanto, es que una persona que cobre 30.000 euros es que al año ya estás pagando 40. Por lo tanto, 2 personas y media ya está. O sea, no necesitas mucho más para esta base. Entonces, yo te diría, innovación tecnológica 90-100 para que veas realmente que el esfuerzo tiene una recompensa. Empresas muy pequeñitas que les va de 3-4.000 euros, oye, lanzaros en importes menores. Al final, si a ti te vale y consideras que, oye, es que rascaré lo que sea, pues tírale a menos. Pero si no, me atrevería a decirte que la horquilla debería ir por ahí. Y en I+D, pues la mitad. A través de 50.000 euros, pues ya puedes salir o ya puedes recuperar una cifra chula. Digna. Sí. Muy bien. Sabes que la última pregunta de nuestro podcast es la que te hace pensar y luego te deja en evidencia y algún día piensa que este vídeo, algún día lo verás pasado muchos años y dirás, pero ¿cómo le dije a este tío aquello de tal? La última pregunta de nuestro podcast es que me digas cuál ha sido tu mayor cagada profesional. A ver... Una de ellas. Como has podido ver, hablo mucho. hablo mucho y a veces demasiado. Y esto te ha hecho malas pasadas, ¿no? Como estoy ya un poco cómoda, esto... sí, pero mira, te voy a explicar una muy rápida. Te voy a explicar 2, de hecho. La primera es muy rápida y es que qué problema tenemos a día de hoy con el cruce de información. Y esto me atrevería a decirte que no soy la única persona, bueno, es que prácticamente todo el mundo yo creo que la hemos cagado en algún momento que queríamos enviarle un mensaje a alguien y se lo hemos enviado a otro, ¿no? Pues a mí me pasó esto con un cliente en el cual además le envié, por suerte no era nada de información privada de nadie, pero era un contrato que le hacía a un cliente concreto. En vez de enviárselo a este cliente, se lo envié a otro cliente. Claro, son datos que solo aparecían los datos de la empresa y del firmante y ya está. Pero después recuerdo su respuesta. O sea, la cagada
per se ya es que se lo envíes, ¿no? Que dices, hostia, ¿qué he hecho? Pero claro, lo que no me esperaba es que me respondiera tan rápido diciéndome, Xenia, creo que te has equivocado. Agradecería que revisaras correctamente revisaras correctamente la dirección de mails a las que envías este tipo de documentos. Pero fue tan frío y tan... ¿Qué dijiste? Hostia. Que pensé, wow, a ver si ahora A ver, me va a denunciar a ver o qué qué me había- va a hacer. Claro, A claro. ver si... Pero me Claro. quedé blanca. Además, recuerdo ese día porque nos puede pasar, pero evidentemente no nos pasa de manera habitual, si no tendríamos un problema de la Claro, hostia. Pero pensé, hostia, qué cagada, A ¿sabes? ver cómo acaba esto, ¿no? A ver cómo, si ahora me va a decir, por suerte, no pasó nada más, el cliente quedó ahí como una anécdota, cuando lo volví a ver, jiji, jaja, y todo bien, pero por un momento pensé, uff, a ver, bueno, me cagué viva, esa es la realidad. Y otra. Mira, esta... ¿Qué? No, por favor. Esta, Estoy expectante. Esta te la voy a contar porque esto es lo que me pasa cuando hablo demasiado o intento de alguna manera empatizar o generar, ¿no?, este feeling con empresas y a veces también me puedo equivocar, ¿no? Sí, Y sí, es sí, el sí. caso concreto de hace muy poquito, de hecho, hace muy poquito, en el que, oye, eran clientes nuestros, voy a la empresa, detecto una oportunidad de colaboración que a mi parecer clarísima, y cuando indago un poco más sobre lo que están aplicando con nosotros, además, que es como, no me cuadra nada de lo que estamos trabajando ni de lo que está, y el propio tío me dice, oye, Xenia, pero ¿Pero qué me estás contando? ¿pero qué me estás contando si nosotros estamos trabajando esto y seguro que tú me estabas diciendo ahora mismo no encaja? Y has dicho, no, pero espera, ¿no? Le damos una vuelta, ahí, seguro claro, que hay una explicación. Claro, pero... Has tenido un momento tierra trágame, ¿no? Sí. Bueno. He tenido un momento de, Xenia, ¿para qué hablas tanto? O sea, ¿qué más te da si no son tuyos? Bueno, Sí. ¿lo explicamos? Sí, explícalo. Lo explicamos. La realidad es que esto nos acaba de pasar. Xenia y yo nos hemos conocido hace 2 horas y mientras le enseñaba un poco la empresa, que no había venido nunca, y estábamos hablando, pues mira, hacemos este proyecto, hacemos este otro, hacemos tal. Ella, no sé ni siquiera si sabías que, bueno, sí que sabías que colaborábamos con vosotros, pero quizás no el detalle, ¿no? Y me estaba explicando, oye, pues es muy interesante, pues podíamos hablar con o podéis ofrecerle a vuestros clientes la información que representa esto porque es muy interesante. Y yo le decía, bueno, pero es que además nosotros esto ya nos lo deducimos fiscalmente nosotros. Y me dice, no, pero vosotros no podéis. Y yo, pues ¿cómo no vamos a poder si esto es todo innovación? Y entonces la he visto como se ha empezado a hacer pequeñita. Soy alta, ¿eh? Ha empezado a desaparecer debajo del suelo. Y digo, pero escucha que lo estamos haciendo contigo. No me digas ahora que llevamos 6 años haciéndolo y no me digas que no lo podemos hacer, que le hemos cagado. Está bien, está interesante, ¿eh? Pero ha quedado todo aquí. Sí, no, después tenía un porqué y tenía un porqué y además muy rápidamente. Porque claro, ha sido un momento de esos de ¿para qué te metes aquí? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Si tú has venido aquí a grabar un podcast y a contar tu película, ¿qué más da lo que se estén aplicando? Pero ha sido gracioso. Ha sido gracioso. Sí, anecdótico sin duda. Está muy bien. Oye, pues ahí queda para el libro que vamos a hacer de las grandes cagadas de nuestros invitados. Esta la recordarás. Sí, hombre, esta me voy a acordar seguro cuando lo redacte. Y antes de despedirte, tengo aquí un regalito, que son unos auriculares inalámbricos, que el patrocinador de nuestro podcast, que es ProtonGo, pues pone a disposición de nuestros invitados. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por haber venido, por pasar este ratito, por ilustrarnos sobre un tema tan interesante como la fiscalidad de los proyectos de innovación, que a veces... A ver, es complejo, pero... Y además que todos somos ingenieros, que somos como muy cuadraditos y nos hablan de, hostia, fiscalidad y como, pero para eso estamos nosotros. Como que se atraganta, ¿no? Pero la verdad es que ha sido muy fácil, lo has explicado todo muy bien. Hasta yo lo he entendido, que no soy muy listo. Así que espero que todos vosotros también lo hayáis entendido, os haya servido para ahora, para el futuro, 4 años atrás o 18 por delante, que nos lo ha dicho. Y espero que os haya servido y hasta la próxima. Chao.